Me acompaña el diputado Agustín Rodríguez a este encuentro con los medios. Oigan, ayer les platicaba que hoy les tenía algunos comentarios, independientemente de que voy a estar atento a sus preguntas. Como ustedes saben, en las últimas semanas, el tema de la desaparición forzada y la responsabilidad del Estado de atender esta situación ha cobrado enorme relevancia. Y ha cobrado enorme relevancia porque los hechos lamentables de Jalisco pusieron en el centro de la discusión la evidencia de que existe un Estado ausente en los principales problemas de este país. Existió una iniciativa del Ejecutivo que, sin escuchar a las madres buscadoras, pretendía completarse esta legislación. Sin embargo, han sucedido algunas cosas en los últimos días. Primero, detener esta iniciativa en teoría para escuchar a estas personas. Segundo, la increíble, permítanme llamarlo así, la infame declaración que se da desde la Secretaría de Gobernación, en donde se dice que no existen datos certeros sobre las personas desaparecidas. Es que parece increíble que la persona responsable de la política exterior olvide que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad en el sexenio anterior y que a manera de sorpresa diga que no existen datos creíbles, pues es absolutamente absurdo cuando son ellos quienes durante los últimos 7 años se han encargado de ese tema. Pero más lamentable es escuchar al presidente del Senado decir que en México no existen desapariciones forzadas. Es que el problema de las desapariciones en México es ya no solo el tema de las desapariciones, sino que es un problema invisible para este gobierno y para una mayoría indolente, insensible e incapaz de ver la realidad. Por eso, nosotros hemos reconocido que es bueno que el gobierno federal presente una iniciativa, pero hay que hacerla bien. Quiero compartirles que en próximos días estaré presentando una iniciativa de reforma en la materia, no para competir con la del Ejecutivo, sino para sumar, para agregar elementos que aporten seriedad a esta reforma y que incluya, como lo ha anunciado mi presidente nacional, el presidente del PAN, Jorge Romero, un fondo de apoyo a las madres buscadoras. Es decir, no solo exigimos que la comisión encargada de las búsquedas ejerza el recurso que le es asignado y que en los últimos 6 años han subejercido, es decir, han dejado de usar más de 1,000 millones de pesos que esta Cámara le asignó, sino que exista un fondo adicional que apoye a las madres buscadoras. Que la desaparición forzada sea clasificada como crimen de lesa humanidad para que tenga toda la celeridad y toda la capacidad del Estado, que se incluyan estándares internacionales en el proceso de búsqueda. Y nuestra iniciativa definitivamente excluye esta preocupación ciudadana por el control de datos a partir de la CURP. En los próximos días les estaré dando todos los detalles de la iniciativa, pero quiero que sepan que es un trabajo que estoy realizando de manera conjunta con el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, el senador Ricardo Anaya, toda vez que se está analizando en el Senado, y lo que nosotros pedimos es que nuestra propuesta sea incluida en este análisis y que lo hagamos de manera seria, de manera responsable, que lejos de las culpas le demos soluciones a las madres buscadoras y a este problema que el Estado mexicano, que desde la Secretaría de Gobernación y que desde el Senado de la República, Morena ha tratado de minimizar o de sacudirse responsabilidades. ¿Será un directo de investigación del grupo parlamentario de estas mesas de trabajo que anunció la Secretaría de Gobernación con las madres buscadoras? ¿Qué opinión le merece? Yo siempre voy a celebrar que existan... Te mando un saludo, Fernando, voy a contestar. Yo siempre voy a celebrar que existan esfuerzos de escucha. Yo siempre voy a celebrar
que exista apertura en el diálogo para construir mejores herramientas legales. Lo que no puedo celebrar es que pues inmediatamente sea ese anuncio, hayan grupos que se dicen excluidos de estas mesas y que hoy vemos incluso clausuras simbólicas en el Senado de la República por la indolencia por la que se expresan sobre la problemática que en teoría quieren tratar. Si se entra a una mesa de análisis, de suma de esfuerzos con prejuicios que únicamente indican que el gobierno lo hace todo bien y que se niega lo que es evidente, pues por supuesto que existe una distorsión desde el poder de la realidad, o porque no lo quieren ver o porque creen que los ciudadanos somos tontos. Diputado, ahí viene el rechazo de Morena. A ver, yo, María, te escucho a ti con mucho gusto. Que de ahí viene el rechazo del, por ejemplo, del grupo mayoritario de desconocer estas recomendaciones que hace ONU Derechos Humanos y los tachan de injerencistas, de que están pues, prácticamente violando la soberanía nacional con sus recomendaciones. Es que hay gente que aunque la realidad les talle en la cara, la va a seguir negando. Es que este ya puede ser un problema patológico del Estado mexicano. Es que para poder solucionar un problema hay que aceptarlo. Mira, es increíble que no se haya atendido una de las pocas recomendaciones que hasta la CNDH le dio al Congreso de la Unión, precisamente para modificar la legislación en la materia desde 2023. No solo es la ONU, cuando ya llegó a esos estándares, esta evidencia, yo creo que lo que sigue es, antes de negar, revisar, atender y después contestar al organismo internacional. Lo cierto es que la ONU no está mintiendo en este tema y que están en un esfuerzo propagandístico por negar la realidad, como si negar la realidad la desapareciera, como si negar la realidad la cambiara. Y lo único que están haciendo realmente, insisto, es ignorar el problema de las desapariciones y poner en marcha una estrategia de propaganda. Yo de verdad hago votos para que exista sensibilidad real en el Ejecutivo Federal, que la iniciativa que ha mandado sea realmente una muestra de querer entrar a las soluciones y a las causas del problema, que se dignifique el reconocimiento a las madres buscadoras y que entre todos podamos atender un problema que es real y que no se puede negar. Quien niega la realidad es parte del problema. Oye, entonces dirán que antes la ONU callaba como momia. La ONU ha hecho diferentes manifestaciones. Me parece que es una aseveración un poco distinta de la realidad. El caso Ayotzinapa demuestra lo contrario. Entonces, yo lo que creo es que polemizar en torno a la ONU, como si la ONU fuera su nuevo enemigo, su enemigo en turno, estos fantasmas que crean para poder hacer como que pelean con alguien, creo que es una equivocación rotunda, creo que es una equivocación terrible por la seriedad que amerita el tema. Y yo creo que cuando el Estado mexicano se concentra en el mensajero para negar al mensaje, está renunciando a su capacidad de atender los temas que más le duelen a México. Si ellos quieren pelear con la ONU, si quieren pelear con cualquier personaje internacional, si quieren seguir peleando aquí para hacerse propaganda, está bien, esa es su estrategia de propaganda. Lo que no se vale es que se lleven entre las patas a las madres buscadoras, a familias que están sufriendo y que estén ignorando un problema que todos los días crece. Por cierto, la medición del crecimiento de las desapariciones que se ha dado exponencialmente en los últimos meses es de las mismas fuentes que utiliza el gobierno cuando hay cifras que les convienen. Son del INEGI y del Secretariado Ejecutivo. Entonces, no se puede aceptar una fuente cuando les conviene un dato y negarla cuando no les conviene o cuando los evidencia en la ineficacia del ejercicio del gobierno. Cuando hay un dato que señala ineficacia del gobierno, lo que sigue es ponerse a chambear para solucionar el problema, no negarlo.
Coordinador, ¿diría usted que la iniciativa de la presidenta enviada al Senado es insuficiente y, en su caso, además del fondo del que habló hace un momento, qué otros aspectos complementarios tendría la propuesta de Acción Nacional? Yo no quiero calificar en sí el documento inicial, más bien yo aspiro a que el Poder Legislativo haga su chamba. Finalmente, que al integrar un dictamen incluyan el trabajo de las madres buscadoras. Por eso nosotros pedimos este fondo, que le den al delito la seriedad que corresponde con las consecuencias que se requiere para investigarlo y sancionarlo. Que no se utilice como pretexto esta ley para tener herramientas, por ejemplo, para espiar a periodistas o para violar derechos humanos. Es decir, que el gobierno sí tenga las herramientas para perseguir el delito, para encontrar a las personas desaparecidas, para dar una respuesta eficiente y eficaz a las exigencias de las madres buscadoras y del grito de dolor que hay en muchos estados del país, pero que no sean estas herramientas un pretexto perverso para otro tipo de fines. Nosotros creemos que sí podemos construir en torno a estas iniciativas una solución real. Nosotros no renunciamos a buscar un acuerdo en torno a un tema tan importante. Por eso no quiero desacreditar una iniciativa, sino pedir que este proceso sea serio, que se escuche a todas las voces, que desde luego se analice la propuesta del Ejecutivo, pero que se analice también la que vamos a presentar como Partido Acción Nacional y que sobre todo se atiendan las exigencias de las madres buscadoras. Y por último, que no se les desprecie como se hizo el día de ayer. Diputado, ¿ustedes esperarían que el gobierno federal deje hacer rounds de sombra como lo vimos en el Zócalo el pasado domingo? Pues que nomás es simulación, ¿no? Pero Margarita, ¿a cuál te refieres? A la clase de box. Pues, mira, yo respeto mucho los eventos que cada gobierno realice. Me parece que es bueno que los gobiernos realicen eventos deportivos, eventos culturales. Quizá lo que no es bueno es que solo se concentren en promocionar ese tipo de acciones cuando el país necesita respuestas en muchos temas que en el último mes se han puesto en relieve y que muestran las verdaderas prioridades nacionales. Es decir, yo no puedo desacreditar un evento como ese. Lo que sí te puedo decir es que lo que no acompaño son bailes en el Zócalo para engañar a la gente, como lo hicieron cuando dijeron que no habrían aranceles y que literalmente todos los días estamos conociendo un arancel más. Ajá, no, yo no descalifico el hecho, yo sí. Sino que... Lo sé. Uh-huh. No, o sea, lo entiendo. Lo que digo es que no quiero desacreditar un evento, un esfuerzo deportivo y cultural. O sea, nada más que me parece que no es... O sea, el gobierno le da toda la relevancia en la propaganda buscando ocupar los encabezados en vez de que los encabezados sean las soluciones que ofrecen a los problemas que tanto están lastimando al país en el presente. Sobre la situación de Birmex que se está viviendo hoy, ¿cuál es su opinión al respecto? El doctor Héctor Jaime, el diputado Héctor Jaime, haya hecho un comunicado, me parece, el día de ayer. Me suscribo al 100% a esa postura. Hemos decidido en el grupo que sea él el vocero sobre este tema, porque además es un especialista totalmente acreditado. Pero recuerden, el comunicado es sumamente claro. Les pido, por favor, se los comenté ayer, que sobre ese tema iba yo a dejar la responsabilidad en el doctor Héctor Jaime, pero la crisis que se vive entre corrupción, escasez y falta de responsabilidad es una amalgama lamentable, vergonzosa, en un país al que le dijeron que la crisis de medicamentos estaba superada. Hoy es una crisis de medicamentos y es una crisis de corrupción. Dice Pedro Centeno a la Junta de Coordinación Política la comparecencia de los funcionarios del sector salud para explicar este tema. Lo vamos a evaluar en este momento. La propuesta que hemos presentado y que esperamos que se vote de manera favorable en la próxima Junta de Coordinación Política es la que impulsa el diputado Federico Doring,
para que comparezca ante esta soberanía el fiscal general de la República, la secretaria de Gobernación y la titular de la Comisión de Búsqueda, porque no ha habido una explicación seria de lo que ha sucedido en Jalisco y nos parece un despropósito total que esta soberanía no se entere en primera mano de los funcionarios sobre las investigaciones y responsabilidades que hay al respecto. Dice Pedro Centeno que esta situación... Perdón, diputado Alicia, para el caso Birmex, ¿cuándo se formalizarían las demandas de que vengan a comparecer Salud, Anticorrupción y el propio titular de Birmex? No sé si en la próxima reunión de la Junta de Coordinación Política les informo con muchísimo gusto. Pero creo que el tema amerita acciones previas. O sea, no solo es un tema de comparecencias, ahí hay temas de responsabilidades administrativas y penales. Entonces, yo lo que les pido es, he nombrado al doctor Héctor Jaime para encabezar los esfuerzos en esta materia y les estaremos comunicando paso a paso cada una de las acciones que llevemos a cabo. Dice Pedro Centeno que esta situación... Hazle caso. No, es que... Se tocará a Pedro Centeno Santaella, que fue director de Birmex hasta antes de finalizar el sexenio de López Obrador, que también tiene que ver. No, es que no escuché al principio. Pedro Se tocará a Pedro Centeno Santaella, que usted sabe que fue director de Birmex. Si y ahora presidente de la Comisión de Salud. Si tiene responsabilidades, no es un asunto de tocar o no, es un asunto de que se tiene que hacer responsable por las atrocidades que hayan sucedido durante su gestión. Dice Pedro Centeno que qué bueno que se descubrió esta red del ilícito que se estaba pues ya programado y que pues no se pone en riesgo el abasto de los medicamentos. A ver, insisto, buscan negar la realidad aunque les estalle en la cara, como si contar una mentira 1000 veces fuera a cambiar la realidad y lo que está a la vista y a los ojos de todos. Me comprometo con ustedes a que cada una de las acciones las informaremos a través del doctor Héctor Jaime, que estará muy puntual dándole seguimiento a este tema. Y permítanme cerrar como inicié. Hoy al país le duele la indolencia que ha existido desde la presidencia del Senado al negar las desapariciones. Nos llama muchísimo la atención la negación de los datos de parte de la Secretaría de Gobernación, datos que da el INEGI, que da el Secretariado Ejecutivo, datos que todos los días nos grita el país. No se puede negar la realidad de las desapariciones. Nosotros esperamos que la legislación que se está trabajando en el Senado sea realmente una solución a este problema, que se tome en cuenta a las madres buscadoras, y por eso el PAN presentará una propuesta para que sea analizada durante este proceso, en donde, entre otras cosas, pedimos, como lo ha dicho mi presidente nacional, la creación de un fondo para apoyar a las madres buscadoras. El Estado mexicano tiene que reconocer el trabajo que realizan y tienen que reconocer que no va a mejorar esta situación si no se reconoce el problema en su totalidad. Es un problema de Estado y México lo tiene que asumir. Diputado, perdón, esta creación del fondo no es lavarle las manos a las responsabilidades del gobierno, no es decirle a las madres buscadoras a este cargo. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no, porque en la propia reforma están las responsabilidades del gobierno establecidas. Es no ignorar que hay personas que están haciendo el trabajo que el Estado mexicano no. Es reconocer que hay un esfuerzo inmenso de parte de agrupaciones que incluso, permíteme decirte, en muchos casos tienen más conocimiento que el propio gobierno. Y cuando el problema es tan grande, negar cualquier ayuda es absurdo. ¿Ya tienen un cálculo, una estimación del monto de ese fondo? Alrededor de 950 millones de pesos de inicio. ¿Y de dónde saldría el recurso o de dónde proponen que salga? Porque pues a mitad de ejercicio fiscal pues, difícilmente. No, es absolutamente posible. Solo en la comisión de búsqueda, insisto, se han subejercido más de 1,000 millones de pesos en los últimos 6 años. Mira, si el PAN gobernara, te lo voy a contestar en otras palabras, si el PAN gobernara, te aseguro que no habrían festines en el Zócalo y que ese dinero estaría apoyando a las madres buscadoras.
Si el PAN gobernara, se estarían eliminando cualquier tipo de gasto superfluo, que te aseguro que son muchísimo más de 1,000 millones de pesos, para destinarlo a esta causa. Si el PAN gobernara, todo el gasto que se está realizando de forma ineficaz en la materia lo dirigiría a lo que sí funciona. Si el PAN gobernara, definitivamente no estaría ignorando a ninguna de las partes que están poniendo todo su esfuerzo con seriedad en este tema. ¿Pero en qué gobierno? ¿Fox o Calderón? Si el PAN gobernara hoy, Y mientras tanto, ¿de dónde podría salir? Perdón, Mientras tanto, ¿de dónde te podría acabo de dar algunos ejemplos. Si eliminamos el gasto superfluo que tiene el gobierno, a ver, solo con el evento del Zócalo podríamos haber dirigido mucho dinero de ahí. Solo el dinero que están subejerciendo, el que no está utilizando la comisión de búsquedas, que ya está en el presupuesto y que no se está utilizando, solo ahí en los últimos 6 años hay más de 1,000 millones de pesos. Bueno, si ese dinero no lo está utilizando la comisión de búsqueda, simplemente siendo redireccionado sin tocar ni un rubro más, ya tendríamos cubierto el fondo inicial. O sea, pero digo eso en el supuesto, ¿no? En el subejercicio, pero Pero- ¿dónde se plantea, en el documento, vamos, en dónde se plantea el Es que, ejercicio de ese es que el presupuesto tiene un gran superávit. Solo veamos cómo calcularon el precio del barril de petróleo y en cuánto está. O sea, el gobierno subestimó totalmente los ingresos. Que se les pueda caer la recaudación si las cosas siguen como van, sí es posible. Pero si no se atiende una prioridad nacional y sigue efervesciendo el país, pues seguramente las cosas estarán más difíciles. Pero, a ver, es absolutamente factible. No estamos proponiendo ninguna cantidad fuera de lo manejable para el gobierno, y simplemente con lo que ya se subejerció, solo con eso ya está cubierto en la creación de este fondo. O sea, recursos hay. Recursos hay, por supuesto que hay. Bueno, si hay recursos para organizar mítines en el Zócalo, estoy seguro que recursos hay para la búsqueda de personas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.